¿Dudas con lo que hemos visto hasta aquí, hasta el momento? No. Bueno, vamos a seguir. La última sesión platicamos sobre la cuestión de las matrices de orientación. Vimos algunos ejemplos, vimos la aplicación de estos mediante también lo que se conoce como la regla de la cadena o concatenación de estos sistemas de coordenadas. Y vamos a obtener la matriz de orientación del sistema 3 con respecto al 0, pero lo vamos a hacer haciendo una perspectiva entre lo que iba a ser el sistema 2, el sistema 3, perdón, con respecto al 2, el 2 con respecto al 1, el 1 con respecto al 0. Y les decía que esto también nos permitía obtener información intermedia entre cómo está la orientación de los sistemas, además de obtener una posición global del último sistema con respecto a la base. Y esto básicamente nos ayuda, por ejemplo, a tener la posición y la orientación de un objeto en el espacio con respecto a un sistema global de referencia, y que básicamente lo podemos utilizar en lo que van a ser nuestros manipuladores robóticos. Los eslabonamientos, de acuerdo a lo que ya vimos con la cuestión esta de los tipos de manipuladores, las configuraciones básicas en función de los primeros 3 grados de libertad que nos dan la posición y de la topología, pues nosotros podemos asignar estos sistemas y representar una posición y una orientación. Bueno, hasta el momento hemos visto orientación y vimos también que si nosotros multiplicábamos el resultado de esas rotaciones que llegáramos a tener, o la representación de estas orientaciones de cada par de sistemas de coordenadas, si al final este resultado lo multiplicábamos por un vector de posición, pues íbamos a obtener ese punto después de esas modificaciones que iba a sufrir esos sistemas. Sin embargo, para poder hacer todavía de forma más simple el análisis, es necesario ir representando estas orientaciones y además las posiciones, para lo cual se utiliza una matriz que se conoce como matriz de transformación homogénea. Les comentaba ya que esta matriz no es una matriz natural, es decir, que no se relacionen los 4 componentes en horizontal con vertical, filas con columnas, de tal forma que tengamos un sistema de 4x4, sino que se arma con los diferentes vectores que podemos tener dentro de esta matriz. Uno de ellos es el vector de posición, y veremos ahorita otros de los vectores que se consideran dentro de estas matrices. Dice, para poder describir completamente la relación espacial entre sistemas de coordenadas, es necesario incluir un componente que relacione el vector de posición entre los orígenes de los sistemas de coordenadas. Este componente, pues, es el vector de posición, en el cual se determina en qué coordenadas se encuentra el origen del siguiente sistema, para poder relacionarlo, para poder analizar cuando se hagan rotaciones o cuando se hagan algunas concatenaciones con otros sistemas. Es común que el sistema móvil se encuentre descentrado respecto al sistema de referencia, como les decía, y como veíamos en este ejemplo. No todas las veces que analicemos estos sistemas, los orígenes iban a coincidir, ¿no? Es decir, este punto no iba a estar exactamente sobre este otro, ¿no? Aquí estamos haciendo un análisis en donde tenemos que todos los ejes coinciden uno con uno, X con X, Y con Y, Z con Z, y obteníamos la matriz identidad, pero esta matriz simplemente relacionaba la orientación. No estábamos considerando aún todavía la posición en el espacio, el descentramiento que pudiera tener en cada uno de los ejes este origen del sistema 2 con respecto al 1. O si se tratase del último par de sistemas de coordenadas, el sistema 3 con respecto al 2, ¿no? Cada uno de ellos tiene una representación, e incluso igual por el mismo método nosotros podríamos encontrar las coordenadas del último sistema con respecto al inercial, al sistema 0, para saber en qué orientación y en qué posición se encuentra, ¿no? Entonces, para eso necesitamos agregar ese vector que nos menciona, que es un vector de posición, pero además también podemos considerar, esto obtendríamos una matriz que no es cuadrada, por lo tanto, pues hacemos otras consideraciones. Aquí se va a considerar lo que es el vector de perspectiva. Déjenme irlo marcando. Aquí tenemos, este es nuestro vector de posición, que no va a ser más que el vector de las coordenadas X, Y, Z del origen del sistema móvil con respecto al fijo.
¿no? Esto nos va a dar la posición de ese sistema al cual estamos analizándole su orientación, que está aquí determinada por esta matriz de 3×3, y tendremos también un vector de perspectiva, ¿no? Que para el caso de nuestro análisis desde el punto de vista de manipuladores robóticos será todo este vector 0, pero que si nosotros tuviéramos aquí algunos valores que puede ser 1 o -1, recuerden que son vectores unitarios, es que uno de estos ejes está cambiando de sentido. Bueno, aquí tendríamos que tener el vector con sus correspondientes cambios, si es que tuviéramos un cambio de orientación en cada uno de ellos. Y es como si nosotros cambiáramos de forma de ver la relación de los sistemas de coordenadas. También es muy parecido a lo que hacíamos cuando premultiplicábamos y postmultiplicábamos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros teníamos aquí un análisis de los vectores x, y, z, 0, el fijo, y lo analizábamos con respecto a un móvil, ¿no? X, y, z, por ejemplo. Ahorita lo rotulamos. Y cuando hacíamos la relación del sistema móvil, que sería este del lado derecho, con respecto al fijo al lado izquierdo, pues teníamos una determinada matriz. Pero si nosotros queríamos que cambiara esa perspectiva, es decir, queríamos encontrar la forma como estaba orientado el fijo con respecto al móvil, ya habíamos hecho una demostración, cambia la matriz que se obtiene al reordenar estos sistemas, estos ejes dentro de la matriz, ¿no? Recuerden que en la parte de arriba tenemos lo que van a ser los ejes del sistema móvil, voy a poner, mientras que de forma vertical tendríamos los ejes del sistema fijo, ¿no? X, Y, Z. Al hacer ese cambio de perspectiva es tanto como si yo cambiara la forma de estarlos analizando, de estar identificando su producto punto, pero para cuando hacemos ese cambio de perspectiva, se vuelve el fijo y el del lado vertical se vuelve el móvil. Entonces, así como lo hicimos también con el cambio de la matriz de transformación homogénea, perdón, de matriz de orientación, al premultiplicar con respecto al sistema móvil, con respecto al fijo X, Y, Z, y postmultiplicar o ponerlas del lado derecho de la matriz identidad, si lo queríamos hacer con respecto al sistema móvil, eso hacía que cambiáramos de perspectiva y también que pudiéramos utilizar las mismas matrices de rotación que se habían definido. Aquí es algo muy parecido. Sin embargo, como vamos a trabajar con el acomodo de esas matrices, de igual forma que lo hicimos en las de orientación, es decir, estas matrices de transformación homogénea, si van a representar un movimiento con respecto a los sistemas fijos X, Y, Z, tendrán que irse premultiplicando una con otra, o sea, recordando que no podemos invertir la posición porque no son conmutativas las matrices, ¿no? Y si se tratara de un análisis con respecto al sistema móvil, es decir, que estuviéramos analizando este sistema de la izquierda con respecto al que tenemos del objeto, cambiaría la perspectiva. Nosotros podríamos tener aquí abajo valores que nos hicieran cambiar el sentido individual de cada uno de los ejes, o en el caso pueden ser todos 1, -1 o 0. En el caso de nosotros va a ser 0, porque este cambio de perspectiva lo vamos a hacer al acomodar la matriz delante de una matriz identidad, haciendo postmultiplicaciones, y con ello también estamos, al cambiar el orden, cambiamos la forma de representar estos ejes y por ende también la perspectiva que se genera entre ellos, ¿no? Entonces ya tenemos lo que es el vector de posición, que es un vector 3×1, también tenemos el de perspectiva de 1×3, que en este caso va a ser 0, y tenemos un vector en la diagonal que va a ser el vector de escalado, y que como tal, este vector que dice que es de escala es un vector unitario, un simple elemento. Por estar en la diagonal, multiplica la diagonal principal y también hace el efecto de pues como su nombre lo dice, un escalado de la matriz. Como hemos venido trabajando con vectores unitarios, pues en realidad la longitud del eslabón que pudiera ser que sea la que cambie, pues está determinada en este caso por la posición del origen de este sistema de coordenadas con respecto al sistema de coordenadas anterior. Esto nos va a dar la magnitud de esos ejes, ¿no? O en este caso, el descentramiento, y nos puede dar la longitud del eslabón. En ese caso, este vector de escala siempre será 1 para que no nos afecte. Al estar en la diagonal de la matriz, pudiera afectarnos el valor que nos sale aquí
pues simplemente sería un 2 coseno de teta 1 o un 4, dependiendo del valor que tengamos aquí. Es simplemente hacer un escalado, una especie de zoom en nuestro sistema, ¿no?, de coordenadas, en la relación de los sistemas de coordenadas, tanto el móvil con respecto al fijo. Por lo tanto, para nosotros ahorita este análisis se va a tratar de un valor unitario, valor 1. Entonces, esta matriz que nosotros estamos prefabricando, prearmando, nos va a permitir poder identificar principalmente la posición y la orientación de un sistema móvil con respecto al fijo, y que con la ayuda de la regla de la cadena o la concatenación podremos ir llevando esa misma posición y orientación relacionándose con respecto a varios sistemas y finalmente tenerlo con respecto a un sistema global. Esa es la intención de estas matrices de transformación. La matriz de rotación representa la orientación del sistema móvil con respecto al sistema fijo. No hay que perderlo de vista. También igual necesita cumplirse las características que habíamos mencionado igual con la de orientación, que son sistemas dextrógiros y son sistemas ortonormales. Es decir, que todos los ejes se encuentran a 90 grados uno con respecto al otro y además cumplen la regla de la mano derecha en la asignación de los sistemas de los ejes X, Y, Z. El vector de posición representa el descentramiento entre los orígenes de los sistemas de coordenadas, tanto del móvil como del fijo, y simplemente ese vector que tenemos que desplazarnos para llegar al siguiente sistema. La matriz de perspectiva para la robótica es siempre 0, como les mencionaba, ya que esta perspectiva se va a hacer o se cambia en función de la forma como nosotros ordenemos esas matrices. Si se va a hacer una premultiplicación o posmultiplicación, es lo que cambia la forma de estar identificando la perspectiva de análisis. En el caso de estas matrices de transformación homogénea, todos estos serán 0 siempre. Y el factor de escala indica la magnitud del vector de posición, que pues en este caso, como ya estamos indicando las coordenadas, ahí obtendríamos un vector resultante, por lo tanto el vector de escalado es 1. Les decía, al menos algunas veces se utiliza eso cuando estamos hablando de una inspección a través de unas cámaras, y estas cámaras pudieran tener un factor de escalado del entorno de trabajo para identificar cómo se encuentran cada uno de los objetos dentro de ese espacio y poder dar coordenadas, poder dar orientación de referencia a un manipulador y encontrar el objeto con el cual tiene que interactuar, ¿no? Más adelante veremos unos ejemplos de este tipo, donde tenemos este uso de las matrices de transformación homogénea para interactuar con otros objetos dentro de un espacio de trabajo. Bien, entonces, de igual forma tenemos una matriz generalizada de la matriz de transformación homogénea, y que, como pueden darse cuenta, pues no es más que la matriz de orientación que teníamos principalmente, en donde tendríamos que hacer un análisis de los vectores unitarios, tanto del sistema móvil como respecto al fijo, identificar cómo se encuentran entre sí, si son perpendiculares o son paralelos, para saber si el producto punto entre ellos será 0, 1 o menos 1, en función de si son paralelos pero en sentidos opuestos, son paralelos en sentidos iguales, o si son perpendiculares, ¿no? Serán las tres opciones que podríamos encontrar cuando hablamos de ángulos conocidos, es decir, 0, 90 grados. Si estuviéramos hablando de algún ángulo en específico en el cual no lo podemos determinar de forma directa, o estamos esperando que esa variable se nos proporcione, se puede expresar con las matrices de rotación que ya teníamos también analizadas, donde ese giro pues genera una proyección de los ejes X, Y, Z con respecto a los demás, ¿no? Entonces aquí tenemos de igual forma esta expresión de la matriz de transformación homogénea generalizada, donde viene la matriz de orientación, y aquí únicamente tendremos las coordenadas del punto, que este punto no representa el punto del objeto que vamos a estar manipulando, sino el origen del sistema de coordenadas del último eslabón o del último objeto que estamos relacionando al origen, ¿no? No precisamente puede ser el objeto con el que estamos interactuando. El vector de escalado y vector de perspectiva que mencionábamos, que para el caso de estos sistemas aplicados a la robótica serán siempre 0. Se pueden derivar fácilmente las matrices básicas de rotación homogénea que les decía, ¿no? Esto es para cuando tenemos un
un ángulo conocido, pero si nosotros tuviéramos la necesidad de hacer una rotación de esos sistemas, de igual forma, podríamos identificarlo con estas matrices de rotación, ¿no? Matriz de rotación en X, matriz de rotación en Y y matriz de rotación en Z. Si se pueden dar cuenta aquí, la cuestión del punto, el de posición, se encuentra todo en cero. Quiere decir que si utilizo yo esta matriz de rotación, de transformación homogénea, no voy a afectar yo la cuestión del desplazamiento o del vector de posición. Si previamente tenemos una matriz que nos identifica con la posición del siguiente sistema y yo tengo que hacer una rotación, pues simplemente lo multiplico por esta matriz donde se considera la rotación en el eje correspondiente, en el eje X, en el eje Y, en el eje Z, sin afectar la posición. O tal vez sea necesario no hacer una rotación, sino un desplazamiento. Esa sería otra de las cosas que podríamos tener. A lo mejor yo tengo que desplazar el objeto a través de un eje, a través de otro, sin necesidad de rotar este sistema de coordenadas que estamos moviendo, ¿no? Voy a tratarlo de buscar. Imagínense que este sistema de coordenadas se va a desplazar sobre este eje, pues lo tendríamos como resultado aquí. Y pues finalmente después del último movimiento estaría acá. Para poder saber esos desplazamientos que tenemos, tendríamos que utilizar matrices de transformación homogénea de desplazamiento. Como lo pueden visualizar, pues en este caso las orientaciones tendrían que mantenerse, no tendrían que tener afectación. Por lo tanto, cuando se hace la multiplicación, aquí debemos de tener una matriz de identidad para que no se afecte la orientación, ¿no? Vean, aquí está. Voy a borrar un poquito hacia abajo. Y aquí aparece, ven, esta matriz de transformación homogénea que corresponde a desplazamientos únicamente, contempla la matriz de orientación como una matriz identidad para no afectar el resultado en cuanto a la orientación de los ejes. Lo que sí se considera es este delta o incremento en los ejes X, en el eje Y, en el eje Z, para hacer ese desplazamiento, ya sea un desplazamiento positivo a lo largo de la parte positiva de los ejes, o pueden ser desplazamientos negativos, ¿no? Si es un desplazamiento hacia atrás. En este caso, en el ejemplo que pusimos aquí arriba, aquí del lado derecho, tendríamos un desplazamiento negativo tal vez en ambos ejes, dependiendo también de cómo se encuentre asignado los sistemas de referencia anteriores o los móviles de respecto a cada uno de los dos sistemas de coordenadas. Y aquí serían ya sea positivos o negativos, perdón. Y lo mismo vamos a hacer a movimientos, considerando estos dos sistemas. Los voy a mover un poquito el centro a ver si se ven mejor. Okay. Supongamos que estamos haciendo estos movimientos. El movimiento lo hicimos del sistema móvil con respecto al fijo y lo llevamos hasta una posición terminal. Pero de igual forma, con las orientaciones, con las rotaciones y con estas traslaciones, puede ser que tengamos la necesidad no de moverlo con respecto al sistema fijo, sino al revés, ¿no? Hacer que el sistema fijo coincida con el sistema móvil, por lo tanto tendríamos que desplazarlo en forma contraria, mover este sistema hasta una referencia intermedia y después al final, para poder tener esa posición y esa orientación con respecto al un sistema móvil. Entonces, igual que el caso anterior, donde identificamos las matrices de 3×3 con la orientación, ya sea de rotación o simplemente la coincidencia de los ejes, podríamos premultiplicar cuando se trataba de estar haciendo movimientos de traslación y rotación con respecto al sistema fijo X, Y, Z. Si necesitáramos hacer algunas rotaciones con respecto al sistema móvil OW, tendremos que poner estas matrices del lado derecho para hacer una multiplicación y tener este efecto del cambio de perspectiva sin necesidad de cambiar los valores aquí en los vectores, ¿no? Esta simple forma de ponerlos y de hacer las operaciones nos van a permitir hacer ese cambio de perspectiva. Pues como pueden ver, está muy sencillo, simplemente hay que agregar ese vector de posición, considerar la perspectiva siempre como 0 y el escalado en este caso como 1, porque estamos tratando con vectores unitarios.
y en el caso de la longitud del eslabón cuando se represente, pues vendrá dada por esta diferencia en las posiciones de los sistemas de coordenadas, tanto del origen del de referencia como el origen del móvil. Vamos a analizar esto. Entonces, por ejemplo, en esta pequeña figura, vamos a tener estas matrices de transformación homogénea. De igual forma, yo puedo tener una matriz de transformación homogénea que me represente el sistema 1 con respecto al 0, el 2 con respecto al 1, el 3 con respecto al 2. Y además, también por la regla de la concatenación, puedo obtener el sistema 3 con respecto al 0. Ahorita lo vamos a hacer sin ninguna matriz de rotación, simplemente con la orientación que prevalece en esta posición para obtener cada uno de ellos. Por ejemplo, la matriz de transformación homogénea que represente el sistema 3A2, perdón, sí, 3A2, sería de la siguiente forma. Aquí tenemos que cumplir primero con la matriz de orientación, que no es la matriz que habíamos obtenido, no es más que la matriz que habíamos obtenido anteriormente, en donde comparamos eje a eje sus vectores unitarios, obtenemos el producto punto entre ellos, y vemos que tenemos ahí, ¿no? Si son perpendiculares, será 0, si son paralelos, será 1, si son paralelos pero en sentidos opuestos, será menos 1. En este caso, pues comenzamos con el eje X del sistema 3 con respecto al eje X del sistema 2, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo son? Es paralelo. Son paralelos, muy bien, ahí incluso vemos el color idéntico. X3 va hacia la derecha, X2 hacia la derecha, igual, son paralelos, producto punto entre ellos será 1. Vamos acá con esta parte del siguiente eje. En este caso sería el mismo eje X3, pero ahora con respecto al Y2, ¿cómo se encuentran? Perpendicular. Perpendicular, por lo tanto el producto punto entre ellos será 0, gracias. El mismo X3, pero ahora con respecto a Z2. Perpendicular, ¿no? También son perpendiculares, sí, efectivamente, el X3 va hacia la derecha y Z2 se encuentra entrando al plano de la pantalla, ¿no? Este sería 0. Y este sería 0, que sería parte de mi vector de perspectiva. La segunda columna, aquí tendríamos el eje Y del sistema 3. Con respecto al X, vemos que son paralelos porque Y3 está hacia abajo, X2 está hacia el lado derecho. Entonces, este producto punto es 0, son perpendiculares. ¿Qué pasa entonces ahora con Y? Y3 con respecto a Y2, ¿cómo son? Paralelos, y por lo tanto el producto punto entre ellos será 1. Y con respecto a Z2, pues son perpendiculares, uno está hacia abajo, otro está entrando al plano, y aquí volvemos a reproducir ese 0 de la perspectiva. Terminamos con esta columna que es el eje Z. El eje Z3 con respecto a X se encuentran perpendiculares. Z3 está entrando, X2 está hacia el lado derecho. Tenemos un 92 entre ellos, será 0. El eje Z con respecto a Y, ¿cómo se encuentra? Perpendicular. Perpendicular igual, ¿no? Podemos ver que forman ahí esos 90 grados. Z3 está entrando en el plano de la pantalla y Y está desplazándose hacia abajo. Hay 90 grados entre ellos, será 0. Y el último es Z3 con respecto a Z2. Son... ¿Qué son? Paralelos, muy bien. Y el producto punto entre ellos será 1. Ahí está. Entonces, ahí está también nuestro vector de perspectiva, que para este caso todos son 0. Y aquí viene la parte de las posiciones. Dice que debe de venir el delta X, delta Y y delta Z. Pero con respecto a qué X, Y y Z será este punto. Con respecto al sistema pico,
o con respecto al sistema móvil? ¿Con cuál creen? Es decir, aquí lo que tengo que encontrar es la componente X, la componente Y y la componente Z. ¿De quién? ¿De quién creen? Bueno, para empezar, bueno, voy a ayudar un poquito. Por ejemplo, aquí. Voy a poner acá. Recuerden que, por ejemplo, aquí teníamos que este era X, este es Y y este es Z del fijo, ¿no? Me movió todo. Cuando estamos hablando también del componente X y Z, este es del fijo, es decir, del sistema 2, y aquí teníamos X, Y y Z, pero del sistema móvil, que era el 3. Cuando estamos poniendo este componente, siempre será la referencia con respecto al sistema 2, Y2 y Z2. Esto quiere decir que el sistema 3, el origen del mismo, ¿a cuántas unidades se encuentra en el eje X? ¿A cuántas se encontrarán en el eje Y y a cuántas en el Z? En el eje X, ¿a cuántas unidades se encuentra ese origen del sistema móvil? ¿No? ¿No se alcanza a ver? No. Bueno, les ayudo con esta primera, si ahorita vemos la siguiente. Representa ese vector, la posición, pero decíamos es la posición del origen del sistema móvil. Y lo tenemos que relacionar con respecto al sistema fijo, que es el que estamos analizando. Por eso es que tenemos aquí esta relación. Dice que es el X, Y y Z, pero del origen con respecto al sistema de referencia o sistema fijo, que es en este caso sería X2, Y2, Z2. Es decir, que el origen de este sistema 3 se encuentra a C unidades en el eje X. En el eje Y se va a encontrar a 0 unidades. Y en el eje Z a 0 unidades. Quiere decir que, bueno, termino con el vector de escalado, que va a ser 1. Y esta sería mi matriz de transformación homogénea, que representa al sistema 3 con respecto al sistema 2, ¿no? Esa es la relación que tenemos de estos dos. Y decía aquí vemos la matriz identidad porque vemos cómo coinciden todos los ejes, ¿no? El eje X coincide con el eje X, Y con Y, Z con Z, guardan la misma orientación ambos sistemas, por lo tanto esta matriz que alcanzamos a ver aquí es la matriz identidad. Pero además sabemos que ese origen del sistema móvil se encuentra con respecto al fijo, al XYZ que está aquí, a C unidades sobre el eje X, como podemos ver aquí, nos tenemos que desplazar C unidades, y si se dan cuenta ya llegamos al origen. Por lo tanto, en Y ya no me tengo que desplazar. Si me desplazara, pues el punto ya hubiera quedado acá abajo, en esta parte, por ejemplo, acá. Y estaría descentrado, pero no, ya tenemos aquí una coincidencia con el origen. Y en el Z igual, no tengo que desplazarme absolutamente nada, porque si no estaría entrando en el plano, en la pantalla o saliendo, ya no coincidiría. Entonces aquí vemos que únicamente necesitamos desplazarnos, o el punto, el vector de origen del origen del siguiente sistema de coordenadas, este punto, pues únicamente se encuentra a C unidades sobre el eje X del sistema anterior. Así lo tendremos que hacer con cada uno de estos sistemas para determinar en qué coordenadas se encuentra. 3A2. La matriz de 2A1, ¿cómo quedaría? Igual. Hacemos el análisis de cada uno de los ejes. El eje X con respecto al eje X1, X2 con respecto al eje X1, móvil con respecto al fijo. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Paralelos. Paralelos. Entonces el resultado del producto punto entre ellos será 1. ¿Vale? Entonces ahí está. Y recuerden, ahorita estamos haciendo el análisis. Una vez que encontramos ese 1, pues ya lo que va a ser toda la columna
ya no debe tener representación, es decir, el eje X2 con respecto a Y1 son perpendiculares, uno está hacia la derecha, otro está bajando, por lo tanto el resultado del producto punto entre ellos será 0. Lo mismo, X2 con respecto a Z1 se encuentran a 90 grados, el producto punto entre ellos será 0, y este será mi vector de perspectiva. Para el segundo eje, que sería el eje Y2, vamos a ver que se encuentra hacia abajo. Con X, pues son perpendiculares, será 0. Será 0. Y con el que está coincidiendo en este caso es con el mismo Y. Por lo tanto, Y con Y será 1, son paralelos del mismo sentido, 1. Y con respecto a Z, pues será 0, ¿no? Eso es lo que encontramos ahí. El último eslabón, perdón, el último eje de este eslabón sería el sistema Z2 con respecto a X1. ¿Cómo están? Perpendicular. Perpendicular. Perpendiculares, muy bien, gracias. Entonces será 0. Lo mismo que este eje Z con respecto a Y, son perpendiculares. Z está entrando, Y1 está hacia abajo, es 0. Y los que coinciden son Z2 con Z1, por eso aquí tenemos esta identidad. Ahí están, esos ejes coinciden con respecto a cada uno de ellos, obtener una matriz de identidad, pero aquí en este caso va a cambiar también el desplazamiento. Dice que nuestro origen del sistema 2 con respecto al sistema 1, para poder llegar a él o para poderlo identificar en nuestro espacio de referencia, que es el sistema X, Y, Z, X, a 0 unidades sobre el eje y a 0 unidades sobre el eje Z. ¿Sí? Tenemos nuestro vector de perspectiva y escalado. La perspectiva va a ser 0 y el escalado va a ser 1. Ahí está. Este sería mi matriz de 2 a 1. Entonces voy a terminar con mi matriz de 1 a 0. Entonces esta sería la matriz de transformación homogénea de 1 a 0. Y va a ser igual. Aquí volvemos a empezar el análisis. El eje X con respecto al eje X, ¿cómo se encuentra? Eje X1 con respecto a X0, ¿cómo son? Perpendiculares. Perpendiculares. Son perpendiculares, muy bien. Uno está hacia la derecha, desplazamos a la derecha, el otro está saliendo del plano de la pantalla. En 90 grados entre ellos será 0. Y veamos los siguientes, entonces. El mismo eje X1, pero ahora con respecto a Y0, ¿cómo son? Paralelos. 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 Ambos están desplazándose hacia el lado derecho. Tenemos un producto punto de dos vectores paralelos. El producto es 1. Y de X con respecto a Z, X1 con respecto a Z0, se encuentran perpendiculares, ¿no? Uno está hacia la derecha, el otro está hacia arriba, el producto entre ellos será 0. Y completamos con nuestro vector de escalado, de perspectiva, que es 0. El eje Y, Y1 con respecto a X0, ¿cómo están? Perpendicular. Perpendicular. Perpendiculares será 0. Y1 con respecto a Y0. Perpendicular igual. Perpendicular igual. Perpendiculares será 0. Y finalmente, Y1 con respecto a Z0. ¿Cómo son? Paralelos. Paralelos. Diferentes Pero de sentidos opuestos, exacto. Entonces será -1. Ahí ya vemos ese cambio. Y ponemos aquí que esto va a ser 0. Vemos en la última columna que es el eje Z. El eje Z1 con respecto a X0, ¿cómo está? Paralelos con Paralelos con sentidos opuestos. Paralelos y de sentidos opuestos. Por lo tanto será un -1 en su referencia. Vemos ese Z con respecto a Y, que son perpendiculares. El Z está entrando, Y está desplazándose hacia la derecha, será 0. Y finalmente Z con respecto a Z. Z1 está entrando al plano y Z0 se dirige hacia la parte de arriba, ¿no? Hacia arriba, entonces será 0.
Y tenemos aquí nuestro último componente del vector de perspectiva que va a ser 0. Con respecto a las posiciones, vamos a analizar con respecto a eje X, ¿cuánto me tengo que desplazar para llegar al origen del sistema 1? En X. En X, nada. Nada, 0 unidades, correcto. En el eje Y, ¿cuánto me tengo que desplazar? Ah, No, perdón, no. no te preocupes, no. Pareciera, sí. Ahorita vemos muchos más ejemplos, porque por ejemplo, este está muy sencillito, pero nos puede causar confusión algunos conceptos. Me tengo que desplazar del sistema fijo hacia el móvil. Sí, me tengo que desplazar con respecto al eje Y para poder llegar a las coordenadas del origen del sistema móvil, del sistema 1, a través del eje X, Y, Z, 0. Ya vimos que en X, dijo su compañero, no, 0 unidades en el eje X, perfecto. En el eje Y, ¿cuántas unidades me tendré que desplazar para llegar al origen del sistema 1? 0 igual. 0 igual, muy bien, 0. Y en el eje Z, ¿cuántas unidades me tengo que desplazar? Z0 para llegar al sistema 1. Efectivamente, aquí tendríamos una diferencia de A unidades. Y tenemos nuestro vector de escalado, que sería 1. Ahí está. Entonces, estas serían las matrices de transformación homogénea que representan cada uno de estos sistemas de coordenadas y la forma como se representan. Nosotros podríamos obtener una matriz que relacione el sistema 3 con respecto al 0, como lo hemos venido haciendo, con la regla de la cadena o la concatenación, que simplemente multiplica estas matrices que ya obtuvimos, que es la matriz de 1 a 0 con respecto a la matriz de 2 a 1 y finalmente con respecto a la matriz de 3 a 2. Haciendo las operaciones correspondientes encontraremos la matriz que relaciona el sistema 3 con respecto al origen. O podríamos tener también, si fuese necesario, el sistema 2 con respecto al origen. La de 1 con respecto al origen ya la tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues la multiplicación de estas matrices, ¿no? Ya sea que empecemos desde el sistema 0, el 1 con respecto al 0, esta primera matriz, y multipliquemos por la segunda, que es de 2 a 1, y el resultado lo multiplicamos finalmente por la matriz de 3 a 2, o lo hagamos al revés, de 3 a 2 premultiplicada por la de 2 a 1, y el resultado le premultiplicamos la matriz de 1 a 0 para obtener de 3 a 0. ¿Cómo lo quieren hacer? Izquierda, derecha, derecha, izquierda. De derecha a izquierda. De derecha a izquierda. Ok, entonces vamos a tener, voy a acomodar esto. Vamos a tener esta primera matriz del lado derecho y esta tendría que estar del lado izquierdo. Y el resultado va a ser nuestra matriz. Esto voy a poner acá ahorita. Esto la voy a mover un poquito más acá. Y el resultado tendría que ser nuestra matriz de 3 a 1, que después multiplicamos por esta que estoy moviendo, que es la de 1 a 0. ¿Vale? Bueno, la voy a poner acá arriba. Primero marcamos. Entonces aquí vamos a tener matriz de fila por columna. Y el resultado de estas matrices lo voy a multiplicar por esta otra. Okay. Entonces, en este caso tenemos la matriz de... El resultado sería la matriz de 1 a 3. De 3 a 1, perdón. Ahí está. Entonces, tenemos primera fila, primera columna. ¿Cuál es el resultado de esa multiplicación? 1 por 1, 1, más 0, más 0, más 0. Y luego B por 0. ¿Cuánto nos da? 1. 1 nada más. Ok, entonces lo anotamos aquí. Y sería 1. Esa es la primera fila, ¿no? Primera fila, primera columna.
Si lo hacemos hacia abajo, vamos a ver, sería la siguiente fila por la misma columna. Entonces ahora vamos con la columna de abajo, con la fila de abajo, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0, 0, 0. Este valor sería 0, ahí está. El tercer componente de esa columna, ¿a qué sería igual? 0. 0. 0, muy bien. Entonces aquí también tenemos 0. Y el final también nos debe dar 0, que es el vector de uno de los componentes del vector de perspectiva. Nos debe dar 0 también, pero bueno, vamos a corroborar que nos dé 0 ese último, que sería la cuarta fila por la primera columna. Entonces veamos que es 0, 0, 0 y el último 1 por 0, 0. Entonces efectivamente esto se vuelve 0. Vamos con la segunda columna, volvemos a empezar. Primera fila, segunda columna, tenemos 1 por 0, 0, 0, 0 y 0. Entonces, todo este elemento será 0. ¿El segundo a qué será igual? 1. A 1. Muy bien, ¿no? Ahí tenemos. Analizamos, es 0 por 0, 0, 1 por 1, 1, más 0, más 0. Entonces nos queda este 1 aquí. En el tercero, 0. 0, efectivamente, ¿no? ¿Cuánto nos quedaría en el componente de perspectiva? 0. 0. Igual, 0, ¿no? Así como estamos multiplicando todas filas, columnas. Perfecto. Tercer columna, primera fila, tercer columna. ¿Cuánto nos da? 0. 0. 0 igual, muy bien, ahí está. Y entonces aquí vemos también segunda fila, tercer columna, 0 por 0, 0, 1 por 0, 0, 0 por 1, 0, 0 por 1, perdón, 0 por 0, 0. Entonces todo nos da 0 en este caso. Y en esta tercera fila, tercer columna, ¿cuánto nos va a dar? 1. 1, muy bien, sí. Y aquí tenemos esto. Si se dan cuenta, como estamos teniendo una matriz de identidad en la de rotación de la matriz anterior, o de la que pues, multiplica por multiplicar, pues si se dan cuenta nos va a dar la misma matriz de orientación, no va a haber afectación. Lo que sí vamos a tener aquí es en la cuestión de las posiciones, vamos a ver cómo se comporta el vector de posición, cómo cambia esto, ¿no? Tenemos primera fila, cuarta columna, y ven, tenemos 1 por C, C, más 0 por 0, 0, más 0 por 0, 0, más B por 1, B, más B. Esto sería el resultado de nuestras posiciones de la 3 a 1. ¿Qué va a pasar con la segunda columna? Tenemos segunda fila, cuarta columna, y vemos que tenemos 0 por C es 0, más 1 por 0, 0, más 0 por 0, 0, más 0 por 0, perdón, 0 por 1, 0. Entonces todo este se vuelve 0. Y aquí en el Z, vamos a ver, tendríamos la tercera fila, cuarta columna. 0 por C es 0, 0 por 0, 0, 1 por 0, 0 y 0 por 1, 0. También es 0. Y este último, pues nos debe dar 1, pero vamos a corroborar. Tenemos 0 por C es 0, 0 por 0, 0, 0 por 0, 0, 1 por 1, 1. Y ahí está nuestro vector de escalado. Esa sería la matriz resultante del sistema 3 con respecto al 1. Es decir, ya llevo esto representado, esta posición y esta orientación hasta este sistema de coordenadas. Y podemos ver, tan solo aquí, que el origen del sistema 3, para empezar, dice que los ejes coinciden, ¿no? Vemos que el eje X3 coincide con el eje X1, Y3 con Y1, Z3 con Z1. Entonces ahí tenemos la matriz identidad. Pero además nos dice que en el eje X, aquí, en el eje X, que todo este es el eje X, dice que se encuentra el origen del sistema sobre el eje X a C unidades más B. Y vean, sí, efectivamente, tenemos aquí B unidades más C, en realidad aquí no importa el orden. Y esa es la separación que tenemos. En Y no hay separación porque están a la misma altura, y en Z tampoco. Eso sería equivalente a que estuviera uno más adentro que otro para hacer ese cambio. Entonces, podemos obtener información de estas matrices intermedias, ¿no? Ahí está.
Ahora bien, el resultado de esta que acabamos de obtener, la vamos a multiplicar por la vamos a multiplicar por esta matriz de 1 a 0. Y con ello obtendríamos la matriz final de 3 a 1, ¿no? Entonces, déjenme ver cómo las acomodamos. Recuerden, no debemos de cambiar el orden, pero trato de acomodar para que las veamos y las podamos multiplicar. Bueno, lo voy a mover esto para acá. Es que por ahí me estorba algo, no sé qué es. Nos aparece ahí un mensaje. Ahí está. Parece que ahí ya no sé. Y esta vamos a mover para acá, mientras que esta la subimos, esta ya las encontramos. Esta ya las ocupamos. ¿Vale? Estas dos. Ahí está. Ok, entonces tendríamos ya a la hora de hacer esta multiplicación de fila de aquí por columna de acá, tendríamos la matriz ahora de 3 a 0. Que será igual. Primer componente, que es igual, es primera fila, primera columna. ¿Cuánto nos da? 0. 0. Oh, Efectivamente, nos da 0. Vamos a ver. Segunda fila, primera columna. ¿Cuánto nos da? 0. 0. Ahí es 1. Aquí es 1, ¿verdad? Sí, porque tenemos 1 por 1, 1 más 0, 0. Ok, entendí. Sí, aquí está el 1. Mira. No, es la segunda fila, primera columna. Es que lo que les decía, debemos de tener cuidado cómo los ordenamos y tiene que ser en el caso para que siga la concatenación. Vean los subíndices. Bueno, a pesar también esto me ayuda, ¿no? Unos son superíndices y otros son subíndices. Cambian y deben de coincidir. Este con este coincide, entonces sí tenemos una continuidad en la relación. Esto nos daría 3 a 0. Si los pongo yo al revés, ya no hay relación y entonces nos saldría otra cosa completamente diferente que no nos relacionaría estas posiciones. Bueno, vamos al tercero. Tercera fila, primer columna. Entonces vemos esto. ¿Cuánto sería? 0. 0. Sí, efectivamente. Entonces aquí tenemos 0. Y el último, vamos a ver, debe de ser 0 por el vector de escalado, pero pues vamos a comprobarlo, ¿no? 0 por 1, 0. Perdón, es el último. 0 por 1, 0, 0 por 0, 0, 0 por 0, 0 y 1 por 0, 0. Ahí está. Cumplimos con este vector de perspectiva, que es 0. La segunda columna. Primera fila, segunda columna. ¿Cuánto es? 0. 0. 0. Muy bien. La segunda, tenemos segunda fila, segunda columna. 0. 0, muy bien, sí. 1 por 0, 0, 0 por 1, 0, 0 por 0, 0, 0 por 0, 0. Aquí efectivamente tenemos 0. La siguiente, tercera fila, segunda columna. ¿Cuánto nos va a dar? Menos 1, ¿no? Menos 1, muy bien. 0 por 0, 0, menos 1 por 1, menos 1, 0 y 0. Tenemos un menos 1. Muy bien. Y acá pues nos debe dar 0. Vamos a verificar de cualquier forma, que es la cuarta fila, segunda columna. 0 por 0, 0, 0, 0 y 0. Muy bien, todo nos dio 0. Tercera columna. Volvemos a empezar en las filas, cambiamos de columna. La tercera, ¿cuánto nos da? Menos 1. Menos 1, muy bien. La siguiente, segunda fila, tercera columna. 0. 0, muy bien, excelente. Y la última. Tercera fila, tercera columna. 0. 0 igual, correcto.
Y este pues nos debe de dar 0, pero igual verificamos, ¿no? 0 por 0, 0, 0 por 0, 0, 0, 1 por 0, 0. Ahí está. Bien. Si se dan cuenta, nos dio la misma orientación que esta matriz que teníamos aquí. ¿Por qué? Porque nuestra matriz que estaba prevaleciendo aquí también nos dio una matriz identidad. Entonces, por lo que lo multiplicamos, nos va a dar la misma matriz. De hecho, aquí igual, entre ambos matrices de rotación tenemos identidades. Entonces, a la hora de multiplicarlo, pues nos iba a dar exactamente la misma orientación. Lo único que iba a cambiar iba a ser la posición. Aquí igual, nosotros tenemos que la orientación de estos sistemas que ya habíamos previamente multiplicado con respecto al de referencia, al tratarse de una matriz de identidad, pues nos va a volver a dar esta matriz de referencia, ¿no? La de 1 a 0. Y aquí vemos cómo está. El 1 menos 1 menos 1. Lo que sí va a cambiar va a ser la posición. Veamos qué dice. Dice que en X habrá cuántas unidades se encuentran. Veamos. Entonces, multiplicar primera fila por cuarta columna. Entonces, vemos que es 0 por C más B es 0, más 0 por 0, 0, más menos 1 por 0, 0, más 0 por 1, 0. Entonces, todo este componente se va a hacer 0. En la segunda fila tenemos este otro que es 1 por C más B, pues me va a dar C más B. Más 0, más 0, más 0. Y se queda únicamente esto. Entonces, eso sería el componente en Y. En Z, veamos que es la tercera fila, cuarta columna. Y entonces tenemos 0 por C más B, me da 0, menos 1 por 0, me da 0, 0 por 0 me da 0, más A por 1, A. Entonces aquí me va a quedar el valor de A. Y terminamos con este, que debe ser 1, pero lo comprobamos, que es la cuarta columna, cuarta fila, cuarta columna, 0 por C más B, 0, 0, 0, y 1 por 1 me da 1. Ahí está. Y aquí está efectivamente el resultado de la matriz que representa el sistema 3 con respecto al 0. Y lo podemos también analizar de acuerdo a la información que nos está proporcionando. Nos dice que el eje X del sistema 3, que estamos así viéndolo de forma vertical, todo esto representa el X del sistema móvil. Y acuérdense, esto es el X del fijo, Y y Z. ¿Ok? El X del móvil coincide con el Y del fijo. X del móvil coincide con el Y del fijo, ya lo habíamos visto. Entonces, aquí tenemos un 1. Después nos dice que el Y del móvil coincide con el menos Z del fijo. El Y del móvil está hacia abajo y el fijo el Z del fijo está hacia arriba. Entonces son sentidos opuestos, ahí está el menos 1. Y finalmente dice que el Z coincide con el X en sentidos opuestos. Z está hacia afuera, hacia adentro, y X está hacia afuera, ¿no? Que son paralelos pero sentidos opuestos. Aquí tenemos este menos 1. Y finalmente nos dice que para poder llegar del sistema de origen, el sistema 0, al origen del sistema de coordenadas 3, debemos desplazarnos en X 0 unidades. Y vean, si estoy correlacionado con este sistema aquí, no me tengo que desplazar porque si me desplazo sobre X estaría saliendo del plano. Y se supone que esto está sobre el mismo plano, toda la pantalla. En Y sí me tengo que desplazar, ven, dice que me tengo que desplazar C unidades más B. Y pues simplemente es esto que ya habíamos visto aquí, que es este B más C, para llegar a coincidir con las coordenadas del origen del sistema 3, que se van a proyectar obviamente con respecto a Y. Es como si yo tuviera un vector resultante aquí y tuviera una componente en X, y esa componente en X, pues eso es equivalente a B más C, y también voy a necesitar una componente en Z, que es igual a la proyección en A. Y por eso que aquí nos dice que en Z vale A unidades. Entonces podemos comprobar, podemos corroborar que efectivamente este origen del sistema 3 con respecto al fijo, pues se encuentra con esa orientación y con esa posición que encontramos a través de las multiplicaciones, ¿no? También les decía, podríamos encontrar la posición del sistema 2 con respecto al 0, pues que sería multiplicando esta matriz que tengo yo de 2 a 1, que resultó aquí, y después la multiplicamos por el sistema 1 a 0 y el resultado será el sistema 2 a 0. Y como pueden ver, pues simplemente a la hora de hacer la matriz de identidad nos daría esta misma orientación
y al hacer la cuestión de las posiciones o desplazamientos, en la cuarta columna, encontraremos que tendríamos en X unidades, en X B unidades y en Z A unidades la relación. Y si podemos ahí. Bueno, hay que con la combinación por estas multiplicaciones, como cambia, este B nos deberá de salir en el Y, por la cuestión de que tiene que estar proyectado en este eje, a la hora de hacer la multiplicación, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? No, profesor. No, Bien, ¿verdad? ¿no? Vamos a ver entonces otro ejercicio. Permítanme un segundito. Perdón, que me están solicitando unos datos. Ok. Bueno, entonces no hay ninguna duda aquí. Vamos a hacer otro ejercicio rápido, a ver si nos da tiempo. Sí, yo creo que sí. Sí, sí alcanzamos. Al menos a plantear las primeras matrices. Ok, bien, déjenme borrar esto. Bueno, esta figura ya la vimos, la hicimos en los ejercicios anteriores, pero aquí nada más utilizamos lo que iba a ser la matriz de orientación. Ahora vamos a utilizar la matriz de transformación homogénea para determinar tanto orientación como posición de cada uno de los sistemas y obviamente obtener la matriz de transformación homogénea del sistema 5 con respecto al sistema 0, pero pues tenemos que ir concatenando con los sistemas que le preceden para llevar esta posición de orientación hasta el final, ¿no? Como les decía, es como si tuviéramos nosotros unos eslabones en donde conectan sistema 2, el 0 con respecto al 1, el 1 con respecto al 2, 2 con respecto al 3, 3 al 4 y finalmente 4 al 5, ¿no? Como si tuviéramos esos eslabonamientos y a la hora de estar moviendo esos ejes, esos sistemas de coordenadas, cambiando la orientación, cambiando la posición, pues tendremos una matriz resultante que nos relacione ese punto en el espacio, ¿no? Entonces, tenemos que sacar de forma individual cada uno de ellos, ¿no? Déjenme, vamos a iniciar. Permítanme. Ouch. Ok. Déjenme quitar la leyenda y pasar esa imagen a la otra. Sí, ahí está, ahí nos da espacio. Listo. Ok, entonces vamos a obtener las matrices de transformación homogénea de cada uno de los ejes. Vamos a empezar con la matriz de 5 a 4. Entonces esta matriz nos quedaría igual a qué nos quedaría igual.
Primer columna. Si se acomodan así como lo estamos haciendo de columnas, o prefieren que lo hagamos en filas, hasta obtener toda la fila. Ahí tendremos que cambiar X, Y, Z con respecto a un X del fijo, y después así cambiamos C, cambiamos Z, etc. Bueno, X con X, ¿cómo se encuentra? X5 con respecto a X4, ¿cómo son? Perpendicular. Perpendicular. Son Perpendicular. perpendiculares, el X5 se encuentra desplazándose hacia la derecha, X4 estaría saliendo del plano de la pantalla, entonces son perpendiculares, el resultado entre ellos del producto punto es 0. Veamos entonces ahora el mismo eje X5, pero con respecto a Y4, ¿cómo son? Paralelos. Paralelos, tenemos aquí un 1, muy bien, y obviamente que aquí deberíamos tener un 0, que es X5 con respecto a Z4, podemos apreciarlo, X5 está hacia la derecha, Z4 está hacia arriba, entonces aquí esto sería 0, y ya completamos con nuestro vector de perspectiva igual a 0. La segunda columna, aquí analizamos el eje Y, Y5 con respecto a X4. ¿Cómo están? ¿Cómo está Y5 con respecto a X4? Paralelos. Paralelos. X5, vamos a trasladar. Este X5 estaría acá, perdón, Y5 con respecto a X4. ¿Cómo fueron? El que dibujé rojito sería el equivalente al Y5, que trato de llevar al sistema 4 para ver cómo se encuentran. Y X está hacia afuera y Y está hacia abajo. Son perpendiculares y el producto punto entre ellos aquí va a ser igual. 0. A 0. Muy bien. Ok, el siguiente, aquí tendremos el sistema Y con respecto a Y. Es decir, el Y5 con respecto a Y4, ¿cómo se encuentra? Perpendicular. Igual perpendicular, en este caso Y4 está hacia adelante, Y5 hacia abajo. El producto punto entre ellos será 0. Y ya nos resta aquí solamente Y5, perdón, sí, Y5 con respecto a Z4. ¿Cómo son? Paralelos con sentidos opuestos. Ahí en este caso, y son paralelos y de sentidos opuestos será -1. Y este, pues, nuestro vector de perspectiva es 0. Muy bien. Tercera columna, que es en donde analizamos el eje Z5 con respecto a X, a X4. ¿Cómo son? Paralelos con sentidos opuestos. Paralelos y de sentidos opuestos, vamos a tener un -1, muy bien. Y en la segunda fila tendríamos el mismo eje Z5, pero ahora con respecto a Y4. Perpendicular. Perpendicular, efectivamente. Entonces el resultado será 0. Z5 con Z4. Igual perpendicular. Efectivamente, entonces será 0. Perpendicular es 0 y el vector de escalado será 0 también, perdón, de perspectiva. Finalmente, ahora, para determinar las posiciones, hay que ver cuántas unidades nos tendríamos que desplazar sobre el eje X para llegar del sistema 4 al 5. Es decir, en el sistema 4, ¿cuántas unidades hay que moverse en X para llegar al sistema 5? B. Aquí en este caso es encontrar
las unidades sobre el eje X, pero con respecto al sistema de referencia, que es el 4. ¿Cuántas unidades en X tendría que desplazarme para llegar al origen del sistema 5? B unidades. B unidades sobre X, muy bien, que sería para encontrar, voy a marcar este origen, ¿no? Este origen aquí. Y dice que nos tenemos que desplazar B unidades sobre el eje X, ¿es correcto? Aquí sería B unidades, muy bien. Sobre el eje Y, ¿cuántas unidades me tendría que desplazar? 0. 0 unidades. Muy bien. Aquí sería 0. Y sobre el eje Z, ¿cuántas unidades me tengo que desplazar para llegar al origen del sistema 5? D. D unidades. D unidades, muy bien. Ahí está. Eso es lo que nos tendríamos que desplazar para llegar del 4 al 5. Muy bien, correcto. Entonces aquí, y finalmente nuestro vector de escalado, que va a ser 1 por la clase de vectores unitarios. Y ahí tendremos nuestra primera matriz del sistema 4 con respecto al sistema 5. Ahora, del sistema 4 con respecto al 3, ¿a qué va a ser igual? X4 con respecto a X3, ¿cómo son? Perpendiculares. Perpendiculares, muy bien, el producto punto entre será 0. X4 con respecto a Y3. Paralelos. Paralelos, no para dar 1. Muy bien. X4 con respecto a Z3. Perpendicular. Perpendicular será 0, muy bien. Y finalmente nuestro vector de perspectiva, que es 0. Segundo eje, que sería el Y4 con respecto a X3. Perpendicular. Es perpendicular, muy bien. Y4 está hacia la derecha, X3 hacia abajo, es 0 el producto punto. Entonces tenemos opciones. Aquí no podría salir porque ya tendríamos un 1, pero bueno, analizamos. Y4 con respecto a Y3. ¿Cómo son? Perpendiculares. Perpendiculares es 0. Y entonces la única combinación que resta es esta de Y4 con respecto a Z3. Y4 con respecto a Z3, ¿cómo son estos ejes? Paralelos y opuestos. Paralelos, pero de sentidos opuestos. Muy bien, entonces, ahí estaría esto, 0. Y el de perspectiva es 0. Ok, tercera columna, que es el eje Z, Z4 con respecto a X3. ¿Cómo son? Paralelos y opuestos igual. Paralelos y de sentidos opuestos. Entonces, ahí tenemos ese. Y obviamente aquí las proyecciones de Z con Y y con otro Z van a ser 0, pero vamos a analizarlas, ¿no? Que sería Z4 con respecto a Y3. Z4 con respecto a Y3, vemos que Y3 está saliendo, Z subiendo, entonces son perpendiculares y el resultado es 0. Y lo mismo de Z4 con Z3. Z4 sube, Z3 se desplaza hacia la izquierda, hay 90 grados entre ellos, el producto punto es 0. Y por todo esto que venimos mencionando, ¿no? Una vez que ya sale la proyección, cuando estamos hablando de ángulos conocidos o cerrados, como es 0, 90 o 180, pues ya no va a haber proyección más que en un solo eje. Bien, distancias. ¿Cuánto me tengo que desplazar sobre el eje de X de 3 para llegar al origen del sistema 4? ¿Cuántas unidades me tengo que desplazar en X? D. D unidades. Muy bien, sí, D unidades. ¿Cuántas unidades me tengo que desplazar en Y para llegar al origen? Cero. 0, sí, es correcto, 0 unidades. ¿Y cuántas unidades me tengo que desplazar en el eje Z
para llegar al origen del sistema 4. C. C unidades. Es muy bien. Ahí está. Y terminamos con nuestro vector de escalado. Ahí está. Esa sería mi matriz que representa el sistema 4 con respecto al 3. Con respecto a lo de los ejes, o perdón, de las coordenadas, es tanto como decir, yo quiero ir desde este origen hasta el sistema del origen del sistema 4. ¿Cuánto me tengo que desplazar en X? Pues tendría que desplazarme estas C unidades. ¿Cuánto me tendría que desplazar en Y? Si este sistema estuviera en la esquina contraria acá, pues habría que desplazarse algo. En este caso no lo está, por eso es 0. Y después, ¿cuántas unidades en Z? Pues me tengo que desplazar C unidades. Por eso vemos que en este caso, este sistema solo tiene coordenadas en X y en Z, en Y no hay nada. Perdón. Veamos la siguiente, que sería la matriz de 3 a 2. Es igual, sistema 3 con respecto a 2. X3 con respecto a X2, ¿cómo son? Perpendiculares. Perpendiculares, sí, efectivamente, uno está hacia abajo y X2 está desplazándose hacia la izquierda, es 0. X3 con Y2. Perpendiculares. Perpendicular es igual, X es hacia abajo, Y2 está saliendo del plano, hay 90 grados entre ellos, es 0. Y entonces la única opción que nos queda es esta, ¿no? X3 con Z2, ¿cómo son? Paralelos en sentidos opuestos, -1. Paralelos y de sentidos opuestos, ¿no? Nos va a dar -1. Y finalmente este de perspectiva 0. Entonces, ahí está. Siguiente columna, vemos que es Y3 con respecto a X2. ¿Cómo son? Perdón. Perpendiculares. Perpendiculares, sí. Y3 sale del plano, X2 se desplaza hacia la izquierda en ese mismo plano, es 0. Y como ya tenemos aquí este 0, acá abajo no puede ser este 1, pues nos queda solamente esta opción, que es Y con Y. Y3 con Y2, ¿cómo están? Paralelos. Paralelos. Paralelos y de sentidos iguales, ¿no? Entonces será un 1. Este será 0 y este también será 0. Entonces, como ya nos dio los dos unos abajo, aquí este es el resultado, tendría que darnos o 1 o -1. Vemos el eje Z con respecto a X. Vemos que son paralelos y del mismo sentido, entonces será un 1. Y pues rápidamente podemos ver que los demás serán 0 y este 0. ¿Vale? Veamos posiciones. Dice, ¿cuánto me tengo que desplazar en X para llegar al sistema 3? ¿Cuánto me tengo que desplazar? E unidades. E unidades, muy bien, sí. ¿Cuánto nos desplazamos en Y? 0. 0, correcto. ¿Y cuánto me tendría que desplazar en el eje Z? Pues Z2 para llegar a el origen del sistema 3. A unidades. A unidades, muy bien, excelente. Ahí está. Entonces, esos serían mis coordenadas de esta matriz de 3 a 2. Veamos rápidamente la de 2 a 1. Tenemos 2 a 1. Sería igual X2 con respecto a X1. ¿Cómo son? Perpendiculares. Perpendiculares, nos va a dar 0. Muy bien. X2 con respecto a Y1. Perpendiculares igual. Perpendicular igual, sí, X2 está hacia la izquierda, Y1 hacia abajo. Perpendiculares es 0. Y entonces, como ya fueron 0 los otros dos, aquí debemos tener un 1 o un -1. Analizamos. X2 con respecto a Z1, vemos que son paralelos y del mismo sentido. Tener un 1. Ahí está, correcto. Entonces ya nos salió el 1 hasta Z, entonces nos quedará aquí la predicción o en el primero o en el segundo.
eje Y2 con respecto a X1. ¿Cómo están? Paralelos de sentidos opuestos. Paralelos, sentidos opuestos, muy bien, tendríamos un -1. Por lo tanto, aquí ya tendría que ser 0. Y como este ya tenemos proyección, este es 0 y este es 0. Ahora, aquí pues simplemente este debería ser 0, este debería ser 0, 0, y necesitamos ver nada más si es 1 o -1. Quiere decir que Z con respecto a Y, Z2 con respecto a Y1, vemos que son paralelos y de sentidos opuestos, entonces aquí será un -1, ¿vale? Y finalmente las posiciones, dice, ¿cuánto me tendría que desplazar en X para llegar al sistema 2? En X1, ¿cuánto en Y y cuánto en Z del sistema 1 para llegar al origen del sistema 2? En X, ¿cuánto me desplazo? B. B unidades. En Y, Sería A menos D. A menos D, es correcto. A menos D sería la proyección ahí. Y en Z, ¿cuánto me tendría que desplazar? 0. 0. Muy bien, 0. Y nuestro vector de escalado. Y finalmente nuestra matriz de 1 a 0. Bueno, analizamos X1 con respecto a X0, ¿cómo son? Paralelos opuestos. Paralelos y de sentidos opuestos, es correcto, ¿sí? Ok, sí, no puedo acabar. Ahí. Entonces son -1. Y ya como aquí nos salió la proyección, pues es obvio que aquí nos debería dar 0. En el siguiente eje también 0. Y finalmente el de perspectiva también nos dará 0. Según la columna, que es la proyección del eje Y con respecto a los demás. Con respecto a X, pues no puede ser, ya hay una proyección, este tiene que ser 0. Solo nos queda o con Y o con Z del fijo. Entonces vemos Y1 con Y0, no hay proyección. Son perpendiculares, vamos a llamarlo así. Entonces es 0, ¿no? Y aquí nos quedó coincidiendo con Z, pero vean, Y es hacia abajo y Z hacia arriba, por lo tanto tendremos un -1, ¿no? Y aquí tendríamos el 0 de la perspectiva. Como ya tuvimos en X y ya tuvimos en Z, pues nada más nos queda que algún valor aparezca en Y. Entonces sería aquí Z con respecto a Y. Z1 con respecto a Y0 son paralelos de sentidos opuestos. Y aquí obviamente ya esto nos sería 0. De perspectiva igual. Y nada más nos quedan las posiciones. Ahora dice, ¿cuánto me tengo que desplazar en X para llegar al origen del sistema 1? ¿Cuánto se me tendría que desplazar? 0. 0 unidades, estamos en este mismo plano, esa bardita, 0. En Y, ¿cuánto me tendré que desplazar en Y para llegar al origen del sistema 1? C más E. C más E unidades, muy bien, ¿sí? Y en el eje Z, ¿cuánto tendría que desplazarme? A menos D. A menos D unidades, muy bien. Ahí está, y este es mi vector de escalado. Y ahí está, ya tenemos entonces cada una de las matrices que representan del sistema móvil con respecto al fijo o del sistema I con respecto al sistema I-1 para poder hacer algo sistemático, independientemente de los sistemas de coordenadas que tengamos, pues sabemos que tendremos que relacionar. Si fuera I igual a 6, pues de 6 con el 5, 5 con 4, 4, 3, etcétera, etcétera. Y aquí ya lo tenemos. Ahora, nada más para obtener la relación del final con respecto al inercial o al sistema de referencia, pues tenemos que hacer la multiplicación de todos ellos para encontrar tanto la posición como la orientación final de ese sistema.
O si yo quisiera alguna relación específica, por ejemplo, de este sistema del 4 con respecto al 0, pues tendría que multiplicar el 4 con 3, 3 con 2, 2 con 1 y 1 con 0 para encontrar esta. ¿Vale? Bueno, vamos a dejarle ahí porque si no, no nos va a dar tiempo de multiplicarlos y les voy a robar más tiempo de lo debido. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Cómo sacamos estas matrices? No, profesor. No, ¿Todo profe. bien? Sí, todo bien, Excelente. Bueno, entonces la siguiente sesión terminamos de hacer estas operaciones y obtendremos la matriz del sistema 5 con respecto al 0. Y recuerden, aquí ya estamos considerando posiciones. Entonces, estas multiplicaciones nos van a permitir de forma más sencilla, sin que tengamos que estar viendo la figura, haciéndolo con inspección, encontrar las posiciones finales, ¿no? Las posiciones resultantes de rotaciones y de desplazamientos. Bueno, pues si no hay más dudas, muchachos, por el momento es todo. Nos vemos la siguiente sesión.